En mi jardín, un cachorro de pastor alemán yacía envenenado, con la respiración apenas perceptible. Dejé caer la regadera de la mano. Aterrizó con un golpe sordo, salpicando un chorro de agua sobre el césped, pero mis pies ya me estaban llevando hacia él. El cachorro estaba acurrucado bajo el rosal, con espuma seca incrustada alrededor del hocico y los ojos vidriosos por el terror. Su pecho subía y bajaba, pero a duras penas. No tendría más de 6 meses, con un pelaje negro y fuego intenso y unas patas que parecían cómicamente desproporcionadas para su cuerpo. Alguien lo había abandonado aquí. Alguien había atentado contra su vida. El sol andaluz ya ascendía, bañándolo todo en un cálido resplandor dorado. Apenas una hora antes, había sido una apacible mañana de sábado en mi patio sevillano. Había disfrutado de mi café, arrancado algunas malas hierbas y podado la lavanda. Era normal, sereno, seguro. Y entonces, esto. Me arrodillé a su lado con el corazón martilleándome en el pecho. Amigo, quédate conmigo, por favor. Su cuerpo tuvo una leve sacudida, una reacción mínima, pero fue suficiente. Aún estaba vivo. Lo recogí en mis brazos. Pesaba más de lo que aparentaba, un denso bulto de hueso, terror y sufrimiento silencioso. Su cabeza se desplomó contra mi hombro. Podía sentir la humedad pegajosa de su boca y el rápido latido de su corazón contra el mío. No tenía ni idea de qué veneno habían usado, no importaba. Solo sabía que necesitaba conseguir ayuda. Corrí de vuelta a la casa, agarrando al tembloroso cachorro de pastor alemán con un brazo mientras buscaba a tientas el móvil con el otro. Sí, una urgencia, le dije sin aliento a la recepcionista de la clínica veterinaria. Un cachorro envenenado, lo he encontrado en mi jardín. No me permití preguntarme por qué. En ese momento no. Eso podía esperar. Por ahora me limité a lanzar una toalla sobre el asiento del copiloto y a conducir como si el mundo se fuera a acabar. El cachorro no emitió ningún sonido, ni un gemido, ni un gruñido, ni un ladrido. Solo se oía su respiración, superficial y dificultosa, y sus ojos, que rara vez parpadeaban. Parecía que nos saltaron todos los semáforos en rojo. Mis nudillos estaban blancos como el papel contra el volante. No se te ocurra rendirte, murmuré. ¿Me oyes? Aparqué de cualquier manera frente a la clínica de urgencias y entré por las puertas como alma que lleva el diablo. Un auxiliar se apresuró hacia mí. ¿Envenenado? Solo pude asentir. Se lo llevaron sin decir una palabra más, dejándome solo en el silencio de luz fluorescente de la sala de espera, con las manos temblando, la camisa manchada y el corazón desbocado. ¿Por qué alguien le haría esto a un cachorro de pastor alemán? ¿Por qué en mi jardín? ¿Por qué este día? Me dijeron que podría quedarle una hora, quizá menos. El tono de la veterinaria era sereno, casi demasiado sereno, como si hubiera pronunciado esa misma frase un centenar de veces. Parece que es raticida, explicó. Probablemente lo ingirió anoche. Tiene una hemorragia interna, pero es joven y fuerte. Haremos todo lo que podamos. Me quedé sentado allí, en un estupor paralizante, mirando a través de la ventana de cristal hacia la sala de tratamiento. Le habían conectado al cachorro de pastor alemán un gotero intravenoso y le habían colocado una diminuta mascarilla de oxígeno sobre el hocico. Su cuerpo parecía tan pequeño bajo todo el equipo médico. Estaba tan quieto que, de no ser por el suave movimiento de su pecho, podría haber pensado que ya se había ido. No sabía su nombre ni de dónde había venido, pero había algo en él. Descubrí que no podía apartar la mirada. Quizá era el hecho de que no había gemido ni una sola vez, o la forma en que sus ojos parecían haberse clavado en los míos, a pesar del inmenso dolor. Había elegido mi jardín como el lugar para desplomarse. ¿Por qué? Llamé al teléfono de la protectora de animales para informar de que había encontrado un cachorro, probablemente envenenado. La mujer que respondió me preguntó si tenía la intención de entregarlo si sobrevivía. No, dije, la palabra salió de mi boca antes de que lo hubiera decidido conscientemente. No podía abandonarlo. No a estas alturas. La veterinaria regresó. Está estable por el momento. Le hemos limpiado el sistema todo lo posible. Solo el tiempo lo dirá. Asentí sin saber si sentir esperanza o prepararme para lo peor. Cuando era niño, tuvimos un pastor alemán llamado Max. Era el tipo de perro que vigilaba mi cama cada noche y me seguía como una sombra. Perderlo había fracturado algo dentro de mí de lo que nunca hablé realmente. Desde aquel día, no había permitido que otro perro entrara en mi vida.
No de una forma real. Y después de que mi esposa falleciera hacía 4 años, el silencio en la casa no había hecho más que intensificarse. Le habría encantado este jardín, solía decir ella. No quería permitirme tener esperanzas. Sin embargo, mientras estaba allí, presenciando la batalla de este cachorro envenenado por su vida, sentí como un sentimiento largamente dormido se agitaba en mi interior, algo parecido a querer creer en la posibilidad de las segundas oportunidades. La veterinaria me permitió entrar en la sala de recuperación una vez que su estado se estabilizó. Me senté en silencio a su lado con la mano apoyada suavemente en su pata. La sentí cálida, sólida y viva. Me incliné más cerca y le susurré, «Has llegado hasta aquí. No te detengas ahora». El cachorro de pastor alemán no dio ninguna respuesta, pero tampoco se rindió. Y yo resolví que tampoco lo haría. ¿Qué clase de mundo daña a algo tan joven e indefenso? ¿Y qué clase de persona podría darle la espalda a eso? Permanecí en la clínica toda la tarde. Con cada crujido de la puerta o cada enfermera que pasaba, mi cuerpo se tensaba. Estaba constantemente preparándome para que alguien entrara y dijera, «Lo siento». Pero esas palabras nunca llegaron. Las horas pasaron lentamente. El gotero intravenoso continuaba su goteo constante. Los monitores pitaban en sincronía con su diminuto y frágil latido. Ni siquiera estaba seguro de si podía oírme, pero seguí hablándole de todos modos. Amigo, has elegido el jardín correcto. ¿De acuerdo? Solo aguanta. La veterinaria, la doctora Álvarez, vino a verlo de nuevo. Está respondiendo, anunció. Somos cautelosamente optimistas. Sus constantes vitales están mejorando y no ha vomitado desde que le dimos el antídoto. Sentí una oleada de emoción, una mezcla de risa y lágrimas. ¿Tiene alguna posibilidad? Ella asintió. Una oportunidad real ahora, pero tendremos que dejarlo en observación esta noche. Me ofrecí a cubrir todos y cada uno de los gastos, sin siquiera preguntar el coste. Era irrelevante. La idea de él solo en una jaula me revolvió el estómago, pero sabía que necesitaba atención profesional. Antes de irme a casa, me detuve junto a su jaula. El cachorro de pastor alemán estaba acurrucado en una manta de felpa, con una vía intravenosa todavía conectada a su pata. Pero sus ojos, aquellos mismos ojos atormentados, estaban ahora abiertos, observándome, su mirada siguiendo cada uno de mis movimientos. Volveré por la mañana, susurré. Su cola logró el más leve de los movimientos. Sucedió solo una vez, pero fue suficiente. El sol se estaba poniendo sobre Sevilla cuando volví a casa. Caminé lentamente por mi jardín, examinando el césped, la valla y los arriates, buscando no sabía muy bien qué, alguna pista, un agujero en la valla, una bolsa desechada, cualquier señal de quién había hecho esto. No había nada. Sin embargo, no podía quitarme la inquietante sensación de que alguien había tenido la intención de que muriera justo allí. Ese jardín siempre había sido mi santuario, un espacio que compartía con mi mujer. Plantamos juntos cada árbol. Construimos ese columpio para un hijo que nunca tuvimos. Ahora se sentía contaminado. Equivocado. El sueño me fue esquivo esa noche. No dejaba de revivir las imágenes en mi mente, la espuma en sus labios, sus lentos parpadeos, la forma en que su cuerpo se había plegado en mis brazos y cómo no se había resistido a ser salvado. ¿Quién envenenaría a un cachorro de pastor alemán? ¿Y por qué acabó escogiéndome a mí? A la mañana siguiente llegué a la clínica antes incluso de que abrieran las puertas. La recepcionista me reconoció y me hizo un gesto para que pasara sin decir palabra. Caminé deprisa, casi corriendo, hacia la zona de recuperación. No sabía qué esperar. Más tubos, una figura inmóvil bajo las mantas o quizá una jaula vacía. Pero al doblar la esquina, lo vi sentado. Estaba débil y tembloroso, pero estaba erguido. Su cabeza se tambaleó un poco al verme. Y entonces su cola empezó a moverse. Unos cuantos golpes torpes contra la toalla que tenía debajo, como si no estuviera seguro de si estar feliz o asustado. Me arrodillé junto a la jaula. «Hola, guerrero». El cachorro de pastor alemán parpadeó, lenta y deliberadamente. Estiró una pata hacia el borde de la jaula, deteniéndose justo antes de los barrotes de metal. Deslicé los dedos por la abertura y él apoyó suavemente su pata sobre la mía. Fue en ese momento cuando supe que nunca podría dejarlo ir. La doctora Álvarez entró con una sonrisa en el rostro. «Es más fuerte de lo que esperábamos. Aguantó toda la noche».
Le diste una oportunidad que probablemente no habría tenido de otro modo. ¿Puedo llevármelo a casa? Pregunté sorprendiéndome incluso a mí mismo. Hizo una pausa. No está completamente fuera de peligro, pero con la medicación correcta y una vigilancia constante sí. Probablemente se curaría mejor en un lugar tranquilo. La miré. No hay lugar más tranquilo que mi jardín. Me dieron instrucciones, jeringuillas, pastillas, una dieta de comida blanda y un número de contacto de emergencia. Apenas registré nada de aquello. Mi atención estaba enteramente en él, en esta pequeña vida que, por alguna razón, me había elegido. Se acomodó en la manta del asiento delantero durante el viaje, con la cabeza metida cerca del freno de mano. De vez en cuando extendía la mano para tocarle suavemente el lomo, solo para asegurarme de que seguía allí, respirando. De vuelta en mi casa, lo llevé dentro como si fuera de cristal. Lo tumbé en el salón sobre una vieja colcha del armario, puse un cuenco de agua y una almohadilla térmica, e incluso encendí una vela en la repisa de la chimenea, el aroma favorito de mi mujer. Sentí que era correcto que ella formara parte de esto. Me senté con él durante horas. No había televisión ni música, solo el sonido del viento en los árboles y sus suaves y superficiales respiraciones. En un momento dado me quedé dormido. Cuando desperté, me estaba observando. Entonces, sin previo aviso, se movió arrastrándose 1 centímetro más cerca para apoyar la barbilla en mi pierna. No me moví, no podía. Se me formó un nudo en la garganta. Sentía el pecho pesado, pero de una manera que no había experimentado en años. No me conocía. No tenía ninguna razón lógica para confiar en mí y sin embargo lo hacía. Este cachorro de pastor alemán había sido envenenado, abandonado y dado por muerto, y ahora estaba aquí, descansando sobre mi pierna como si siempre hubiera sido parte de mi vida. Lo llamé Max. El nombre surgió en voz baja y con certeza, como si hubiera sido suyo desde el principio. En el instante en que lo pronuncié, sus orejas se crisparon y sus ojos parpadearon para encontrarse con los míos. Pudo haber sido una coincidencia, o quizá recordó algo, alguna versión de amor de su pasado. En cualquier caso, el nombre se quedó. El primer día en casa transcurrió lentamente. Max se movió muy poco, solo se desplazaba para beber unos sorbos de agua cuando le acercaba el cuenco a la boca. Se negó a comer. Trituré las pastillas de la veterinaria en caldo caliente y usé una jeringuilla para administrárselo con cuidado. No se resistió, solo me observaba con sus ojos profundos y cansados. Cada par de horas lo sacaba al jardín, acunado en una manta como un recién nacido. Levantaba ligeramente la cabeza, olfateaba el aire y luego la dejaba caer de nuevo. Me sorprendí hablándole del tiempo, de las plantas, de cualquier cosa. Hacía meses que no usaba tanto mi propia voz. Al atardecer, lo traje de vuelta adentro y me tumbé en el suelo a su lado. Apretó la nariz contra mi camisa y dejó escapar la más suave de las exhalaciones, como un suspiro de rendición. Esa noche soñé con mi mujer. Estaba en el jardín con las manos cubiertas de tierra, sonriéndome como solía hacerlo cuando plantábamos tomates juntos. Max estaba sentado a sus pies, con la cola meneándose, vibrante y vivo. Me desperté con lágrimas en los ojos, y Max estaba acurrucado fuertemente a mi lado. A la mañana siguiente se puso de pie por sí solo. Estaba tambaleante con las patas como palillos, pero se puso de pie. Dio 3 pasos vacilantes hacia el cuenco de agua y bebió mientras yo observaba en un silencio atónito. Me miró después con la lengua goteando y por primera vez vi algo diferente en sus ojos, algo que parecía voluntad. Más tarde ese día mostró interés en un juguete para morder que había guardado durante años, uno que no me había atrevido a tirar después de que nuestro último perro falleciera. Max lo manoseó, dudó y luego lo tomó suavemente en la boca. Mi corazón casi se rompió. Este cachorro de pastor alemán había sobrevivido a un envenenamiento. Había regresado del borde de la muerte y ahora estaba explorando juguetes. Estaba vacilante e inseguro, pero estaba vivo. Estaba eligiendo vivir de nuevo, un pequeño momento a la vez. No sabía lo que depararían los próximos días, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, tenía ganas de que llegara el mañana. En la tercera mañana, ladró una vez. Fue un sonido suave y sorprendido, como si ni él mismo lo esperara. Estaba en la cocina preparando la avena cuando lo oí. Me quedé helado con la cuchara en el aire y escuché. Silencio. Luego doblé la esquina y lo encontré sentado junto a la puerta trasera, con las orejas erguidas y los ojos muy abiertos. ¿Quieres salir?, le pregunté en voz baja.
Su cola se meneó lentamente pero con convicción. Abrí la puerta y salió por su propio pie, sus primeros pasos en el jardín desde el día en que lo encontré. El sol atrapó los reflejos bronceados de su pelaje negro y fuego, haciéndolo parecer más fuerte de lo que tenía derecho a estar después de su terrible experiencia. Exploró cuidadosamente el perímetro del patio con la nariz pegada al suelo, deteniéndose cerca del rosal donde lo había descubierto. Luego se giró y me miró como si lo recordara. Me senté en el banco bajo el roble y lo observé, el mismo banco donde mi mujer y yo solíamos tomar nuestro café. Por un breve instante la vi de nuevo con las piernas encogidas, riéndose de las ardillas que nos robaban los tomates. Max se acercó cojeando y apoyó la cabeza en mi rodilla. Y así sin más el jardín ya no se sentía roto. El resto del día fue lento pero marcado por la mejoría. Comió más con menos insistencia. Tomó su medicación sin protestar. Empezó a seguirme de una habitación a otra con la cola en constante movimiento, como para asegurarse de que no desaparecería. Me sorprendí sonriéndole sin siquiera darme cuenta. Más tarde esa noche extendí una manta en el patio para que pudiéramos sentarnos juntos fuera. La brisa era cálida y las cigarras acababan de empezar su zumbido vespertino. Max se acurrucó a mi lado con la cabeza apoyada cerca de mi pie y los ojos medio cerrados. Extendí la mano y le acaricié el lomo. «¿Estás a salvo ahora?» Sus orejas se crisparon. No levantó la cabeza, pero tampoco se estremeció. Este cachorro de pastor alemán, que hacía solo unos días se moría bajo un arbusto, ahora estaba aprendiendo a descansar, a confiar, a simplemente estar. Y de alguna manera, yo estaba aprendiendo lo mismo. Esa noche Max no comió. Olfateó su cuenco, dio un solo lametón y luego retrocedió. Llevaba la cola baja y sus ojos estaban inquietos. Había un cambio en su lenguaje corporal, menos relacionado con el dolor y más con el estado de alerta, como si su atención se hubiera desplazado de la recuperación a la vigilancia. No dejaba de mirar hacia la valla. Al principio lo descarté como un sonido cualquiera, quizá una ardilla o un coche que pasaba. Pero entonces me di cuenta yo también, algo no iba bien. La forma en que se movían los setos a un lado, el leve sonido de metal raspando contra madera. Salí y examiné el patio trasero, pero no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, Max permaneció junto a la puerta del patio observando. Me senté en el banco fingiendo estar relajado. Max se quedó cerca de mi lado, sus orejas moviéndose con cada leve susurro. En el momento en que la brisa cambió, se puso de pie. No ladró ni gruñó, simplemente se quedó quieto, de cara al extremo de la valla, completamente inmóvil. ¿Ves algo?, pregunté. No se movió. Un escalofrío me recorrió la espalda. Caminé hasta el borde del jardín e inspeccioné la cerradura de la puerta trasera. Estaba bien cerrada. La valla en sí parecía intacta, sin tablas rotas, sin huecos por debajo. Pero Max se negaba a apartar la vista de esa esquina. Esa noche revisé 2 veces cada puerta y ventana antes de irme a la cama. Max se acurrucó a los pies de mi cama, algo que nunca había hecho antes. Extendí la mano para frotarle las orejas, pero no se relajó. Siguió mirando la puerta, el pasillo, la ventana. Una parte de él permanecía en alerta máxima. Hacia las 3 de la madrugada, me despertó el sonido de unas uñas repiqueteando en el suelo de madera. Max estaba levantado, moviéndose en silencio. Entonces oí un gruñido bajo, profundo, suave, pero innegablemente serio. Me senté de golpe. Estaba en la puerta del dormitorio con el cuerpo rígido, mirando fijamente hacia el pasillo. «Max», susurré. Me miró por una fracción de segundo y luego soltó otro gruñido. Cogí la linterna de mi mesita de noche y avancé lentamente por el pasillo con el corazón desbocado. Max se mantuvo a mi lado, sin adelantarse pero sin retroceder nunca. La casa estaba en silencio. No había ventanas rotas ni señales de que hubieran forzado la entrada, nada. Y sin embargo el aire se sentía extraño, como si algo acabara de escabullirse, como si lo hubiéramos perdido por meros segundos. De vuelta en la cama, Max no se acostó. Se sentó como una estatua, vigilando la puerta hasta que salió el sol. Este cachorro de pastor alemán, que apenas había sobrevivido hacía unos días, ahora guardaba la casa como si hubiera nacido para ello. ¿Qué había oído el que yo no? ¿Y por qué de repente parecía tan seguro de que alguien volvería? A la mañana siguiente descubrí huellas de barro junto a la valla. No eran huellas de patas, sino de botas, solo 2, pero eran recientes.
Estaban justo donde Max había estado mirando la noche anterior. Sentí un vuelco en el estómago. Me quedé allí un buen rato con el sol cálido en la piel, los pájaros piando como si nada hubiera pasado. Pero esas huellas eran innegables. Alguien había estado allí observando, de pie, quizá durante más tiempo del que yo creía. Max se acercó a mi lado con la cabeza baja y la cola quieta. Olfateó el suelo una vez y luego me miró como diciendo, «Te lo dije». Llamé al teléfono de atención al ciudadano de la policía. Enviaron a un agente que hizo fotos y algunas preguntas. «Podría ser un intruso, quizá alguien que esté vigilando la propiedad», sugirió el agente. «No parece que hayan forzado la entrada, pero yo dejaría las luces encendidas por la noche». «Ciérrelo todo». Max se mantuvo cerca todo el tiempo. Cuando el agente se inclinó para darle una palmadita, Max no gruñó, pero tampoco meneó la cola. Se quedó mirando, vigilante y expectante. Después de que se fueran, me senté en el porche con él a mi lado y me quedé mirando la valla. «Te envenenaron», dije en voz alta. «Luego apareces en mi jardín y ahora alguien vuelve». La idea me produjo un escalofrío. ¿Y si no había llegado aquí por accidente? Recordé algo que la veterinaria había mencionado de pasada, algo que había descartado en su momento. Podrían haberlo usado como cebo, había murmurado. A veces envenenan a un cachorro para medir el tiempo de respuesta, o para silenciar a otros perros en redes ilegales. En ese momento había desechado la idea, pero ahora no estaba tan seguro. Me senté frente a mi viejo ordenador y empecé a buscar en foros locales sobre perros perdidos, casos de envenenamiento e intrusiones en patios. Era sobre todo ruido, pero una publicación de una voluntaria de una protectora de Sevilla me llamó la atención. «Si alguien ve un cachorro joven de pastor alemán, negro y fuego, cojeando o con apariencia de estar envenenado, por favor, póngase en contacto con nosotros». Desapareció de nuestro centro de acogida la semana pasada en circunstancias sospechosas. Marqué el número. Respondió una mujer llamada Erika. Mientras describía a Max, se quedó en silencio y luego dijo, «Creo que es él». Pero no lo perdimos. Se lo llevaron. Se me heló la sangre en las venas. Este cachorro de pastor alemán no solo había sido abandonado, se había escapado. Y ahora alguien lo quería de vuelta. No dormí esa noche. Cada crujido de la casa parecía amplificarse. Cada ráfaga de viento contra la ventana hacía que mi corazón diera un vuelco. Max yacía de nuevo junto a la puerta, inmóvil, pero sus orejas giraban hacia cada sonido. Estaba alerta, y eso me lo dijo todo. A la mañana siguiente me reuní con Erika en la protectora. Salió en cuanto aparqué y en el momento en que Max bajó de la furgoneta, se llevó la mano a la boca. «Oh, Dios mío, es él». Él dudó brevemente, luego caminó lentamente hacia ella, con la cabeza inclinada. Ella se arrodilló con los ojos llenos de lágrimas, y le tocó la cara con suavidad. «Lograste escapar, mi valiente y hermoso niño». Yo observaba, tratando de procesarlo todo. Me dijo que su nombre original era Titán. Había sido rescatado de un presunto criador de perros de pelea 2 semanas antes, junto con otros 6. Todos estaban traumatizados, con bajo peso y apenas socializados. Unos días después, entraron a robar en la protectora durante la noche. Max, Titán, había desaparecido. No había cerraduras rotas ni ventanas destrozadas. Alguien conocía el sistema, fue un trabajo desde dentro. «Gente así no se olvida sin más», dijo en voz baja. «Si lo envenenaron y lo dejaron en tu casa, no fue un error. Fue un mensaje, o quizá una forma de deshacerse de él». Max se apretó contra mi pierna mientras estábamos en el aparcamiento de la protectora. Podía sentir el calor de su cuerpo a través de mis vaqueros, sólido y real. Ya no temblaba. Observaba el mundo como un soldado. Le pregunté qué pasaría si no lo devolvía, si simplemente me lo quedaba. Me miró durante un largo momento. «Le salvaste la vida. Eso tiene que contar para algo». Me ayudó a presentar una solicitud de adopción formal, acelerándola debido a las circunstancias. Por la tarde estaba finalizada. Era mío, legal y permanentemente. De camino a casa le compré un collar nuevo, uno de nylon azul oscuro con un robusto cierre de metal. Se sintió simbólico, como una ruptura limpia con la vida que había dejado atrás. Pero mientras se lo abrochaba al cuello, se giró y miró hacia la puerta del jardín. Y entonces la vi, solo por un segundo, una sombra moviéndose justo detrás de la valla. Más se abalanzó hacia adelante con un ladrido que hizo vibrar el aire,
profundo, potente, no un sonido de pánico sino de advertencia. Para cuando llegué a la puerta, no había nadie. Solo el suave vaivén de los árboles. Pero las huellas eran recientes de nuevo. Las mismas botas. Alguien había vuelto. Ya no solo observaban. Estaban esperando. ¿A qué? No lo sabía. Pero este cachorro de pastor alemán había sobrevivido al veneno, al abandono y a la traición. Quienesquiera que fuesen, no tenían ni idea de a por quién venían ahora. Sucedió poco después de la medianoche. La casa estaba oscura y en silencio. Estaba medio dormido en el sofá, con el suave zumbido del televisor, cuando el gruñido de Max me despertó de golpe. Era diferente al de antes, no bajo ni vacilante sino profundo, constante y fijo. Era un sonido que decía claramente, está aquí. Max estaba de pie rígido junto a la puerta principal, cada músculo de su cuerpo tenso y apuntando hacia adelante. Seguí su mirada a través de la ventana lateral y lo vi, un hombre en el jardín, moviéndose agachado y lentamente, como si estuviera seguro de que nadie observaba. Vestía ropa oscura y llevaba guantes, con una bolsa de lona negra colgada al hombro. Se me helaron las manos. Cogí la linterna con una mano y el móvil con la otra. Me temblaba la voz mientras marcaba el 112. Hay alguien en mi jardín, posiblemente armado. Por favor, envíen a la policía ahora. Apagué las luces interiores y me deslicé hacia la parte trasera de la casa. Max se quedó a mi lado paso a paso en completo silencio. Su cola estaba quieta. Su cuerpo estaba tenso como un resorte. Esta vez no ladró. Esperó. El hombre intentó forzar la puerta lateral, resistió. Luego se dirigió hacia la valla trasera, el mismo lugar donde habíamos encontrado las huellas. Fue entonces cuando Max se lanzó a través de la gatera, veloz como un rayo con los dientes al descubierto y un gruñido feroz brotando de su pecho. El hombre no lo vio venir. Max no atacó a ciegas, golpeó bajo. Agarrando la pernera del pantalón del hombre y tirando con fuerza, haciéndole caer de bruces en el arriate. La tierra voló y las herramientas se esparcieron. El hombre gritó. Salí por la puerta justo detrás de Max, con el haz de la linterna en alto y cegador. ¡Fuera de aquí! Grité. La policía está de camino. Max no lo soltó hasta que lo llamé por su nombre 2 veces. Su respiración era pesada, sus ojos ardían, pero obedeció. Regresó a mi lado colocando su cuerpo entre el intruso y yo. El hombre se levantó como pudo y salió disparado por la puerta, desapareciendo justo antes de que las sirenas se hicieran más fuertes. Los agentes llegaron minutos después. Uno de ellos se arrodilló junto a Max, revisando su pelaje, sus ojos, sus patas. Este es un perro cojonudo, dijo. La mayoría no habría reaccionado así. No es solo protector. Es inteligente. Tomaron huellas y notas diciendo que harían un seguimiento, pero yo sabía que era poco probable que encontraran al hombre. Los hombres como él son expertos en escabullirse por las grietas. Pero una cosa había cambiado, no volvería. Porque esta casa, este jardín, ahora pertenecían a alguien. Alguien que había luchado contra el veneno, el miedo y cualquier horror que hubiera venido antes. Este cachorro de pastor alemán me había protegido. Y en ese momento la verdad me golpeó. Yo no lo había rescatado a él. Él había venido aquí para rescatarme a mí. A la mañana siguiente el jardín se sentía diferente. El aire seguía dorado por el amanecer, y el silencio por fin se sentía de nuevo en paz. Max se sentó a mi lado en el porche con el pecho erguido y los ojos tranquilos. La tensión había desaparecido de sus hombros y ya no escaneaba la línea de la valla, solo se oía el suave ritmo de su respiración y el peso de su cabeza descansando suavemente contra mi pierna. Miré el jardín, el mismo jardín donde lo había encontrado moribundo, el mismo jardín que acababa de defender como propio. El jardín había sido una vez un lugar tranquilo, un lugar para esconderme. Ahora se sentía como algo más. Se sentía vivo. Max me siguió adentro sin hacer ruido. Le preparé el desayuno y de hecho meneó la cola cuando vio el cuenco. No solo comió unos pocos bocados, sino que se terminó la ración entera, y luego me miró como diciendo, ¿ves? Te dije que lo conseguiría. Le pasé la mano por el lomo, sintiendo la fuerza bajo su pelaje. Lo hiciste, amigo. De verdad que lo hiciste. Más tarde ese día, volvimos a la veterinaria para una última revisión. La doctora Álvarez estaba asombrada. Ha ganado peso.
Sus constantes vitales son perfectas. Sinceramente no pensé que veríamos este tipo de recuperación. Se arrodilló y miró a Max a los ojos. Eres un luchador. Un milagro. De vuelta en casa, finalmente saqué el viejo collar que había guardado durante años, el que pertenecía al perro de mi mujer, el que perdimos antes de que ella falleciera. Lo sostuve en mis manos, mis dedos rozando la placa con el nombre. Luego lo volví a colocar suavemente en el cajón. Max no necesitaba cargar con el pasado de nadie más. Se había ganado su propio nombre. Esa tarde grabé su nueva placa, Max. Protegido. Amado. En casa. Nos sentamos fuera una última vez antes del atardecer, con el jardín pintado en tonos ámbar y dorados. Yacía a mi lado sobre las losas del patio con las patas estiradas hacia adelante, las orejas erguidas pero relajadas. Este cachorro de pastor alemán había entrado en mi vida al borde de la muerte. Ahora, era dueño del mismo suelo que pisaba. Me recliné en mi silla, observándolo mientras el sol se hundía tras los árboles, y susurré, gracias por venir a mi jardín. No me miró, sino que mantuvo los ojos en el horizonte vigilando, guardando nuestro hogar. El viaje de este pequeño perro desde el abandono hasta la rehabilitación es un poderoso testimonio de la importancia de los esfuerzos de rescate. Cuidar de un animal rescatado es más que solo afecto, implica responsabilidad y un cuidado dedicado. Max no se limitó a sobrevivir al envenenamiento, superó el terror, la traición y los peores aspectos de la naturaleza humana. A cambio me ofreció protección, lealtad y algo que no me había dado cuenta de que faltaba en mi vida. Un sentido de propósito. Yo había creído que lo estaba salvando, pero lo que no entendí entonces fue que él había venido a salvarme a mí. Cada rescate representa una oportunidad para reescribir una vida, no solo la del animal, sino también la nuestra. Por cada Max que espera en las sombras, existe una oportunidad para la esperanza y para que alguien le ofrezca su cuidado.